Estábamos de vacaciones la semana pasada y mientras le estaba pidiendo al Señor que me trajera una palabra para compartir con vos en esta mañana, apareció en mi cabeza una vieja canción. Tan vieja es que mi esposa me dijo: te agarró el viejazo. Atrevida la pastora. Pero fue la primera canción que canté cuando conocí al Señor Jesús. Yo, como muchos saben, era rockero, pero largo. Y mi primer canción fue así. Pelo largo. Mi primer canción de adoración al Señor fue: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Te agarró el viejazo, me dijo. ¿Qué cosa? Pero fue la primera canción con la que adoré al Señor cuando conocí a Jesús. Grandes, fieles, todas las promesas que Jesús ha dado. Así fue. Porque la base de nuestra fe, donde está construida y apoyada nuestra fe para que podamos vivir en paz, son las promesas del Señor. Así que esta mañana quería hablarte de eso. No podemos vivir promesas sin obedecer. Por eso el título del mensaje de esta mañana es promesas más obediencia. Promesas más obediencia. Hay 4 puntos que en los minutos que tengo por delante quiero poder compartir con vos, porque yo entiendo de parte del Señor que viviremos un cierre renovando nuestra mente, recordando promesas de Dios. Uno de los problemas más grandes que tenemos es que no recordamos promesas de Dios. Por eso muchas veces la vida nos resulta difícil, porque no recordamos la promesa de Dios. Los problemas, las crisis, las situaciones, las circunstancias nos hacen olvidar de las promesas de Dios, o al menos no las conocemos, no estudiamos la palabra para conocer las promesas de Dios. Muchas de nuestras crisis están abrazadas en la vida por no conocer qué es lo que Dios ha prometido para nosotros. Nuestra vida en Cristo, nuestra vida en el Espíritu, es una vida que responde a una promesa de Dios. Por ejemplo, yo voy a estar con vos todos los días hasta el fin del mundo. Yo vivo esa esperanza. Yo la vivo. Así que es imposible. Van las dos de la mano, son correlativas. Yo no puedo ser un desobediente en la vida cuando Dios me plantea su desarrollo, su desafío, su propósito para vivir la vida cristiana. Yo no puedo ser desobediente en la vida, vivir en rebeldía o vivir en desobediencia y pretender que las promesas de Dios se cumplan en mi vida. Es muy difícil. Podríamos esta mañana hablar toda la mañana de promesas y motivarnos y llenarnos de alegría, pero si no cambia mi sentir y mi visión de lo que Dios tiene planeado para mí a través de la obediencia, es imposible que las promesas de Dios se cumplan. ¿Por qué hay promesas de Dios que no se cumplen? Bueno, algunas no sé, Dios solo sabe. Hay otras es que porque nosotros no construimos el espacio, el lugar que Dios nos está pidiendo que construyamos para que las promesas de Dios se cumplan. Pero el primer punto que quisiera charlar con vos en esta mañana, en estos próximos minutos, es uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos, es que tenemos una mente frágil. Con frecuencia tenemos la mente frágil, nos olvidamos de todas las promesas de Dios, no de algunas. Y de repente cuando aparece alguna crisis, aparece una promesa. Yo me acuerdo que... Pero nosotros no tenemos en nuestro contexto mental, en nuestro contexto espiritual, en nuestra vida interior, el desafío, el desarrollo de conocer en plenitud cuáles son las promesas de Dios. Muchas veces nos paramos ante la vida y ante las situaciones que la vida tiene sin promesas, teniendo promesas. O sea, vivimos como huérfanos siendo hijos. Pensamos que las promesas del Señor es algo que quedó escrito y ha quedado teológicamente en su palabra o culturalmente o literalmente. ¡Ay, qué linda esta promesa del Señor! Pero son para mí. ¿Cuántas? Todas. ¿Y cómo? En plenitud. Las promesas del Señor son una herencia que nos han dejado nuestros héroes de la fe. Más adelante te lo voy a contar, pero ellos ni siquiera vieron lo que creían, ni siquiera vieron por lo que vivían y por lo que peleaban. Solamente creyeron en las promesas que Dios les iba a dar y no las vieron.
porque Dios había predestinado para nosotros que nosotros fuéramos los herederos de la promesa. El apóstol Pablo, en sus días finales, Hechos capítulo 26, dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo estaba en su momento de defensa, en su apología. Lo estaban citando los jefes romanos. Dice la palabra de Dios en el capítulo 26 de Hechos que Pablo llega frente al rey Agripa. El rey Agripa era bisnieto de Herodes. ¿Se acuerdan de Herodes? Herodes fue el que quiso matar al Señor Jesús y el que mató a todos los primogénitos en aquel día cuando estaba por nacer el Señor Jesús. El hijo de Herodes fue el que sentenció a Pedro y a Santiago. Y Agripa era tercera generación de asesinos de cristianos. Tercera generación. Cuenta la palabra de Dios que Pablo está frente a Agripa. Y Agripa le dice, mira, dame un solo motivo para que no te mate. Un solo motivo para que no te mate, le dice el rey Agripa. Se la puse así un poquito en argento, ¿no? Habrá dicho de otra manera, pero dame un solo motivo para que te crea y no te mate. Y Pablo le dice, allí en el capítulo 26 de Hechos, versículo 6, ¿pero acaso me estás juzgando por la esperanza de mis padres? Ustedes me están juzgando, vos, Agripa, me juzgás por la esperanza en la promesa de Dios en mi vida. Es increíble. Pablo no se defiende con actos, con hechos. Pablo resucitó muertos, sanó enfermos, vio milagros poderosos, hizo milagros poderosos. Fue un hombre lleno de la presencia de Dios. Ninguno de sus hechos presentó delante del rey Agripa. Lo único que presentó es la esperanza en las promesas de su Dios. Qué fuertes que son las promesas de Dios en nuestra vida. Para que en la vida del apóstol Pablo, un tipo que estaba caminando a la muerte, camino a la muerte, en el camino a la muerte, dice, ¿acaso vos me juzgás porque yo tengo esperanza en las promesas de Dios? Tu muerte, tu asesinato no destruirá mi esperanza en las promesas del Señor. Él no puso sus evidencias. Ahora, claro, vos me puedes preguntar esta mañana, ¿pero cómo hago? ¿Cómo se hace, pastor, para obedecer y las promesas? ¿Cómo se obedece una promesa? ¿De qué manera se obedece una promesa? En estos días yo pensaba y le pedí al Señor que me dé una palabra para compartir para todos aquellos que están viviendo un día difícil, un día malo, un día complicado, que seguramente habrá tantos en esta mañana, tantas historias diferentes, tantos conflictos, tantas crisis diferentes habrá entre nosotros esta mañana. Le he estado pidiendo al Señor en estos días, Señor, dame una palabra para cada una de esas personas, además de los que están viviendo un buen tiempo. Dame una palabra, Señor, porque ¿cómo hacemos para obedecer una promesa? ¿Cómo se obedece una promesa? El desafío más grande que nosotros tenemos para obedecer una promesa de Dios es creer que Dios no miente, que es cierto lo que Él prometió, que lo va a hacer. Muchas veces vivimos desesperados, atrapados por las circunstancias y se nos cae la construcción. Muchas veces construimos nuestra esperanza o nuestra vida sobre factores que no son los que garantizan o los que abrazan una promesa como el apóstol Pablo. Pablo no tuvo ningún relato relacionado con lo que hizo, sino con lo que creía. ¿Cómo puedo? ¿De qué manera podemos transmitir? ¿De qué manera hoy te puedo contar? Le pedí al Señor. Y hay un segundo punto que quisiera conversar con vos en esta mañana, y es el siguiente: vivir no es fácil. Por unos minutos te quiero pedir que prestes la más amplia atención que tengas, porque el Espíritu de Dios se está moviendo. Amén. Vivir no es fácil. Desde este lugar muchas veces lo hemos predicado. Yo personalmente lo he predicado muchas veces. Vivir no es fácil. No es fácil. En la vida siempre alguien te va a herir, siempre alguien te va a herir, siempre alguien lo va a hacer. A lo mejor no te das cuenta que te hirieron, pero siempre alguien va a venir, siempre va a haber una traición, siempre va a haber una defraudación, siempre va a haber una estafa, siempre va a haber una frustración,
Siempre. La vida está armada desde el reino de las tinieblas con crisis, con cuestiones. Por eso es que el Señor Jesús dijo, miren, yo no los envío a ustedes a un tiempo, a momentos fáciles, los envío como ovejas en medio de serpientes, en medio de lobos. Lo único que les digo es tengan fe, tengan confianza, créanme. Yo les prometo que sobre cada situación, sobre cada crisis, sobre cada circunstancia, yo voy a estar con ustedes. Eso lo dijo el Señor. De manera que no es que mi mensaje esta mañana sea un mensaje negativo, sino es un mensaje relativo. Yo soy pastor, soy hijo de Dios, soy un hombre ungido por el Espíritu Santo de Dios. Amo al Señor, pero tengo los pies en la tierra. A mí también me pasa. Siempre alguien nos va a herir, siempre. Lo importante es que en el momento de la herida, en el momento de la crisis, en el momento del conflicto, ¿cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu promesa? ¿En qué promesa te estás abrazando o te estás abrazando en la crisis? ¿A dónde va tu dolor? Cuando alguien te traiciona, cuando alguien te defrauda, cuando alguien te ofende, ¿a dónde va tu dolor? ¿En qué momento? ¿En qué momento de la vida? En ese momento ahí difícil, en esa crisis, ¿dónde está construida tu vida en el Señor? ¿Cuál es la roca? ¿Cuál es el fundamento del desafío? Por ejemplo, ¿cuál es el fundamento de tu vida económica? ¿Cuál es el fundamento de tu vida espiritual? ¿De tu vida laboral? ¿Dónde está apoyado tu lunes? Cada lunes que te levantás, cuando te despertás y suena el maldito despertador. Yo odio el despertador. Mi señora tiene un despertador del lado de ella. Y ese despertador es horrendo. Es tremendamente diabólico. Porque no te despierta, te estresa. Tiene un ruido muy, muy horrendo, muy horrible. Así que yo de mi lado pongo el iPad. Y mi tablet, el despertador de mi tablet me duerme un rato más. Así que cuando suena el despertador el lunes, ¿dónde está parada tu esperanza? ¿Cuál es la promesa que te mantiene firme durante todo el día? ¿Cuál es la promesa que te mantiene firme durante toda la semana? Las promesas no se fundamentan en nuestras construcciones propias, se fundamentan en que Dios lo ha dicho y en mí requieren obediencia porque se va a cumplir. Se va a cumplir. Se van a cumplir. ¿Algunas veré? Seguro, yo creo que sí, que las voy a ver a todas. Seguramente Dios tiene planificado, no, algunas no vas a ver, pero me voy a ir en la esperanza de que viví bajo las promesas de Dios. Hay un tercer punto que quiero decirte que va relacionado con este, es que ¿sabés cuántas promesas hay en la palabra de Dios? Casi 7.500. Hola. Un shopping de promesas. Un shopping de promesas. Una promesa para cada día difícil, para cada situación, para cada circunstancia. Dios ha dado una promesa para cada una de nuestras dificultades. Gloria a Dios. Pero ¿hay alguien que lo crea esto esta mañana? Una promesa para cada día difícil. 7.500 años podemos vivir con promesas de Dios. Aleluya. Tremendo. 7.500 promesas. La palabra de Dios, te recomiendo, léelo. Hoy nuevamente, el capítulo 11 de Hebreos está hablando de lo que la Biblia llama los héroes de la fe. Hombres y mujeres comunes, sencillos como vos y yo, que vivieron creyéndole a Dios en medio de la nada. Dice la palabra de Dios allí en Hebreos 11. Dice que comían pasto porque estaban perseguidos. Pero ellos seguían viviendo conformes a la esperanza de las promesas que Dios les había dado. Fueron los hombres y mujeres de la fe, hombres sencillos, comunes, como vos y yo, mujeres del día a día, como vos y como mi esposa y como todas las chicas y mujeres que hay hoy aquí. Gente común y sencilla que un día dijo, voy a creer en las promesas que Dios tiene. Y fundamentaron y construyeron toda su vida en las promesas que Dios le dio. Hebreos 11 dice que ninguno de ellos lo vio, ninguno de ellos vio lo que creyó, pero vivieron como si fuera el último día.
Tremendo. Enoc fue tan fuerte, dice Hebreos 11, la fe de Enoc, pero por sobre todas las cosas, el resguardo, la construcción de su vida sobre una promesa firme y fuerte que Dios dijo, este tipo me cree tanto que me lo voy a llevar, no se va a morir. Y así dice la palabra de Dios, dice que Enoc fue transpuesto, no sé, en un plato volador se lo habrá llevado el Señor. ¿Cómo habrá sido ese hecho? Es un hecho maravilloso, me encantaría verlo, sé que se lo voy a pedir al Señor en la eternidad y lo veremos, lo vamos a ver, cómo es que el tipo se lo llevó el Señor. Léelo, dice la palabra de Dios, Enoc fue transpuesto. Casi 7.500 promesas tenemos en la palabra de Dios. Cada uno de estos hombres, habrá de Abraham, habrá de Isaac, ninguno de ellos vio lo que Dios le prometió, pero lo creyeron 100% todo el tiempo. Vivieron como si la promesa estuviese con ellos hoy, aunque no la veían, pero sabían que esa promesa estaba, que había sido declarada y los abrazaría durante toda la vida, porque fueron los custodios y los creadores de lo que hoy nosotros disfrutamos. Somos herederos de la promesa que Dios le hizo a todos estos hombres y mujeres que no la vieron. Nosotros ahora tenemos la posibilidad de construir nuestra vida sobre las promesas de Dios y ver a Dios actuar, porque Dios no miente. Gloria a Dios. Es tremendo. Dice Hebreos 11:13, todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Somos embajadores. Estamos aquí porque tenemos una tarea, y la tarea es de que otros conozcan a Jesús como su Salvador y su Redentor, y que todos puedan atesorar las promesas de Dios, porque si construimos nuestra vida sobre las promesas de Dios, no habrá mal que nos acontezca, y aún en el mal habrá buenas noticias. Amén. Sí, ¿qué? Aún en el día malo va a haber buenas noticias. Porque para los que confiamos en el Señor, aún en el día malo, Dios provee noticias buenas, porque Dios siempre nos saca del hoyo. Gloria a Dios. Las promesas del Señor siempre fueron la dirección, en la perseverancia y en el caminar de estos hombres y mujeres de Dios. Estas 7.500 o casi 7.500 promesas que los estudiosos dicen que existen en la palabra de Dios son las que movilizan a un pueblo como nosotros, a una comunidad como la nuestra, a caminar honrando a Dios hasta que el Señor venga a buscarnos. Porque la vida en la que nos ha tocado vivir, sabiendo que vivimos circunstancias críticas y difíciles, Dios no nos ha dejado no solamente solos, sino que nos ha dejado provistos. Yo hoy tengo la capacidad, la autoridad espiritual de ir a la palabra de Dios y buscar esa promesa que Dios tiene preparada para mí en ese día. ¡Qué lindo! ¡Qué bendición! ¡Qué glorioso! ¡Qué sencillo! ¡Qué simple! ¡Qué difícil que la hacemos! Qué difícil que lo hacemos. Dificultades, problemas, situaciones. Nada puede contra las promesas del Señor. Amén. Nada. Ni la peor de tus necesidades, ni la peor de tus angustias, ni la peor de tus frustraciones pueden contra las promesas de Dios. Nada, absolutamente nada. Todo tiene sentido en el Señor. Dice el Salmo 91:1, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Eso es una promesa de Dios. Simple, sencilla.
clara, específica. Si vivo al abrigo del Altísimo, voy a encontrar descanso. Si me voy del abrigo del Altísimo, me moriré, me estresaré, me angustiaré. Una promesa, hay que obedecerla. Para que el Altísimo me abrigue, tengo que estar debajo de su presencia. Hola, ¿están acá? Es sencillo. Es sencillo. ¿Cómo obedezco, pastor, una promesa? Entendiendo que lo que Dios dice es para vos en plenitud, en plenitud. No podemos leer en segundas líneas ni entre líneas lo que Dios promete para nosotros. No podemos decir, será verdad, lo que pasa es que no sé hasta dónde esta historia va a llegar. Será verdad, los que viven al abrigo del Altísimo y moran bajo la sombra del Omnipotente serán hombres y mujeres de paz. Hola. De paz, de mucha paz. Porque si habitamos debajo del Todopoderoso, pues entonces hay renovación de nuestras fuerzas todos los días de nuestra vida, aún en las debilidades. No hay maldición declarada que pueda contra las promesas del Señor. Amén. ¿Quién dice esto? Ni aún de esa tía que un día te dijo, vos nunca te vas a casar. Y que le creíste. O ese papá o esa mamá que te dijeron, vos sos igual a tu papá, vos sos igual a tu mamá. No, no es cierto. Ni aún esa maldición. Ni aún esa maldición descriptiva de tu identidad, de tu personalidad, puede contra la promesa de Dios que te dice, yo te creé, yo te formé, vos sos mi hija, vos sos mi hijo. Nada, ninguna maldición puede contra las promesas del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso podemos vivir guerreando, por eso podemos vivir batallando contra el reino de las tinieblas. Aunque enemigos te maldigan, o aún amigos, es muy común que haya amigos que maldigan a veces, que te hieran. Hace aproximadamente 16 años atrás nosotros estábamos tomando la decisión con mi esposa y toda mi familia de cambiar de rumbo. Queríamos más de Dios. Entendíamos que lo nuevo de Dios venía. Y no solo entendíamos que lo nuevo del Señor venía, sino que estábamos tomando la decisión no solamente de mudarnos espiritualmente hacia esta casa espiritual, sino que también estábamos tomando la decisión de mudarnos práctica y técnicamente. Nos estábamos mudando, habíamos tomado la decisión, queríamos más de Dios. Cuando nosotros descubrimos que Dios no trabaja solamente en lo llano y que a Dios se lo puede conocer y podemos crecer y podemos ir cada vez más en su presencia, nosotros tomamos la decisión. Fue una decisión difícil. Estábamos dejando parte de una temporada para vivir otra temporada. No eran días muy buenos para nosotros, estábamos saliendo de una situación muy complicada. Muchos de ustedes conocen esta historia, no voy a invertir tiempo contando. Pero la verdad es que en plena mudanza habíamos tomado la decisión de ser parte de la comunidad de la Iglesia del Encuentro aquí en Guillón. Pastor Jorge se convirtió, aunque hace muchos años que somos amigos, se convirtió en mi padre espiritual, en nuestro padre espiritual, en nuestro discipulador. Nosotros somos discípulos de nuestro pastor Jorge. Y en el día de la mudanza, camión en la puerta, alguien le dice a mi esposa, conocido, piensen lo que están haciendo, porque tus hijos se van a rebelar y van a abandonar al Señor. Claro, que te maldiga el enemigo es una cosa. Ahora que te maldiga el amigo, el hermano. ¿Fue doloroso para nosotros? Sí, fue doloroso, pero seguimos cargando la valija. Nos estábamos yendo. Pero creímos en la promesa del Señor. Ningún alma forjada contra nosotros nos hará enfrentamiento. Y acá están mis hijos. Y acá están mis nueras. Y acá estarán mis nietos. Maldecime todo lo que quieras.
Contra las promesas de Dios no hay nada, ninguna maldición puede derribar las promesas de Dios. Gloria a Dios. Claro, acá estamos. Tenemos ministerio, tenemos amigos, tenemos discípulos, tenemos hijos espirituales, tenemos un ministerio nacional junto con mi esposa. El próximo viernes estamos saliendo al exterior a ministrar a 5 iglesias en el nombre de la comunidad del encuentro. Maldecime todo lo que quieras, que las promesas de Dios jamás serán destruidas en nuestra vida. Maldecime todo lo que quieras, que nada ni nadie puede contra lo que Dios ha declarado. Nadie, mirá, te puede haber maldecido tu papá, te puede haber maldecido tu mamá, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus nietos, pero nada puede contra la fortaleza de una promesa de Dios. Cuando te parás frente a esa promesa, que venga la tormenta que venga, que la casa no se va a romper. Gloria a Dios. Hebreos 10:23 dice: mantengamos firmes y sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en Dios, en que Dios cumplirá su promesa. Creer que la promesa de Dios será efectiva es mantenernos firmes en la esperanza. En esa esperanza que Dios dice: no te corras del camino. No cambies tu visión como adorábamos hoy. No mires otra cosa. Focalízate en las promesas que tengo para vos, porque te va a ir bien. Hola. Te va a ir bien. Aunque Macri diga lo contrario, aunque la política diga lo contrario, aunque tu suegra diga lo contrario, te va a ir bien. Porque a los que creemos en el Señor y a los que esperamos y vivimos bajo la promesa de su gracia y de su amor, todas las cosas ayudan a bien, incluso el día malo. Por eso, gracias Jesús. Hebreos 6:18, así que, me encanta. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Es espectacular, escucha, por favor, voy de vuelta, mira lo que dice. Así que Dios ha hecho ambas cosas. O sea, el autor de la promesa es el Señor. Dice, del Señor ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Dios no miente. Dios lo hace, lo hizo, lo hará y lo va a hacer. Hay que fabricar nuestra vida sobre las promesas de Dios. Por eso, gloria al Señor. Ahora la gran pregunta que yo tengo para hacerte en esta mañana es: ¿sobre qué base vas a edificar tu vida? ¿Sobre las circunstancias o sobre las promesas de Dios? Uno de los grandes errores que todos nosotros cometemos en la vida es usar las promesas del Señor en los momentos de crisis, pero no construir nuestra vida en las promesas de Dios para que cuando la crisis llegue, los momentos sean enfrentados no por nosotros solamente, sino por las promesas en las cuales yo he construido mi vida. Uno de los errores más grandes, más fuertes que todos nosotros cometemos, vos y yo, y aún los hijos de Dios, es creer que la vida es lineal. Muchas veces nosotros creemos que la vida es lineal, que somos lo que nos pasó. No es cierto, eso no es verdad. No sos lo que te pasó. Uno como pastor suele escuchar mucho esto. Esta semana me pasó. Digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Soy el hijo del medio de 3 hermanos. Yo tengo un hijo del medio, creo que no te tratamos así, Tommy, ¿no? No. ¡Wow! No, vos no sos un hijo del medio. Vos sos Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, estoy divorciado. No. La vida no es lineal, no es lo que te pasó, no sos lo que te pasó. Solemos cometer ese error y muchas veces vivimos bajo esa construcción, bajo ese fundamento. Muchas veces construimos nuestra fe y nuestra esperanza y vemos las promesas de Dios según quienes creemos que la vida nos hizo. La vida no te hizo el Señor. Por eso nosotros no cantamos, gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceras, que cuando los abro, yo todo chamullo, todo verso. La vida no nos hizo el Señor. Nos hizo con una
con una material espiritual de construcción personal que hace que cuando yo me abro a Él deposita en mí 7.500 medicamentos que nos sirven para todo tipo de circunstancias en toda nuestra vida. Impresionante. A veces necesitamos chocar y lastimarnos y rompernos la cara para entender que Dios tiene una promesa para nosotros. No, la vida no es lineal. La vida no es lo que te pasó. Por favor, escuchá al Señor en esto. No, la vida no sos lo que te pasó. Sos mucho más que lo que te pasó. Porque Dios tiene poder y autoridad a través de su promesa y de su Espíritu Santo de sanar lo que te pasó para volver al lugar principal que es, sos hijo, sos hija. La vida no es lineal. La vida es una temporada, son temporadas, más temporadas. Dios se mueve a través de temporadas. Una temporada, más otra temporada, más otra temporada. Dios se mueve a través de temporadas, no se mueve a través de cuestiones lineales o de cuestiones en las que nos hemos desarrollado, o hemos vivido, o nos hemos metido. No. El Señor no te trata a vos por lo que sos o por lo que te pasó. El Señor te trata porque Él te creó. El Señor no te tiene y dice, oh, pobrecito, mira vos, es el hijo del medio. Oh, pobrecita, es divorciada. No, el Señor no te trata por lo que te pasó. El Señor te trata por lo que Él tiene preparado para vos. Dice, porque yo te voy a sacar de ahí, yo te voy a sacar. Yo te voy a sacar de ahí. Muchas veces vivimos la vida creyendo que no salimos más de ahí. La vida es, para los que están anotando, el transcurso de temporada tras temporada. Y Dios provee la vestimenta y el alimento para que podamos vivir cada una de esas temporadas. La vida lineal es una vida que se convierte en círculos viciosos. Eso es del reino de las tinieblas. No, lo que pasa es que yo vengo de una familia tal. No, porque mi mamá tal, porque mi papá tal. No, 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 no. La vida no es lineal. La vida es una temporada, más temporada, más temporada. Lo que Dios busca es que aprendamos a vivir en sus promesas cada una de las temporadas que el Señor tiene preparada para nosotros. Amén. ¿No es tapiola esto? ¿No es lindo? ¿No es una promesa interesante? ¿No te agrada saber que Dios tiene preparado para vos lo mejor de su casa, lo mejor de su reino? No podemos basar nuestra vida por el hoy. Tenemos que construir nuestra vida sobre las promesas de Dios. Yo, por ejemplo, estamos bien de salud. Nos gustaría tener unos cuantos años menos, pero son los que tenemos y vamos para adelante, con el pecho arriba. Y yo porque me siento bien o porque estamos bien de salud, yo no puedo construir mi vida porque estoy bien de salud, porque me siento bien. ¿Por qué? Porque puede cambiar en minutos mi salud. Hola, están acá, ¿no? De un día para otro mi salud puede cambiar. Claro, a veces no tenemos pensado eso. Claro, uno dice, no, no, toco madera. No, no es así tampoco, ¿no? No. Uno no sabe lo que puede pasar con nosotros. No sabe lo que puede pasar con nosotros dentro de 15 minutos, 20, mañana. Antes, por ejemplo, si vos construís tu vida sobre tu salud o haces proyectos a mediano y a futuro, haces proyectos porque te sentís bien o porque estás bien de salud, te quiero contar, tené cuidado porque hoy la mesita de luz al lado de tu cama, que hasta hoy juntaba los libros que leías antes de dormirte, a partir de mañana podés poner todas las pastillas ahí. Y todos los remedios. De un día para otro. Antes la heladera que guardaba helados, ahora guarda remedios. Qué mala onda el pastor, ¿no? Pero es así. No podemos construir sobre estados de vida. Necesitamos construir sobre las promesas de Dios. Entender esto es obedecer a Dios y obedecer a sus promesas. No podemos construir porque estamos bien, porque nos sentimos bien o porque nos va bien, porque el día que nos sintamos mal se cae todo. No es así. ¿Cuál es la promesa del Señor que te mantiene vivo, que te mantiene viva? Pero vos decís, pero pastor, ¿cómo hago para conocer 7.500 promesas?
Y yo te digo, bueno, no conozcas las 7.500, pero por lo menos empezá por una. Empieza por una, abrazar y decir, esto es para mí, Dios no miente, yo lo creo, me va a pasar, Dios lo va a hacer, esto es para mí, yo lo creo, empieza por una nomás. Que después vienen todas las otras. 7.500 dosis de poder de Dios a nuestra disposición, a tu disposición, todos los días de nuestra vida hasta que el Señor venga a buscarnos. ¿Cuál es la promesa del Señor que te está manteniendo en pie hoy? ¿Cuál es? ¿O es más fuerte tu día crítico que las promesas que Dios tiene para que construyas? ¿Cuál es? ¿Cuál es la promesa más fuerte? ¿Cuál es la promesa más fuerte que te mantiene en pie, que te mantiene viva, que te mantiene vivo, que hace que te levantes el lunes a la mañana y aunque se te caiga toda la cuenta corriente del banco antes de que te despiertes, digas, yo sé que Dios tiene preparado para mí un día lleno de su gloria y de su bendición, aunque la higuera no florezca? ¿Cuál es la promesa que te mantiene viva, hermana? ¿Cuál es la promesa que te mantiene vivo, hermano, el martes, el miércoles, el jueves, en la enfermedad, en la aflicción, en la tristeza, en la depresión, en el miedo? ¿Cuál es la promesa que te está manteniendo firme? Cuando nosotros estábamos en medio de nuestra crisis hace unos cuantos años atrás, más de uno de los que estaban a mi alrededor me dijeron, che, de esta no salís más. Anda preparando a tu familia, mis hijos eran chicos. Anda preparando a tu familia y hablales bien a tu esposa porque de esta no salís más. Y te digo más, textual, Y te digo más, así me decían. Y te digo más, si salís vas a quedar destruido. Pero ¿saben qué? A mí en esos días hubo un salmo que fue mi director. Yo soy el que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordia. Yo estaba en el pozo y los cráneos me decían, no salís más. Y si salís vas a salir destruido. Pero yo abajo decía, esto no va a durar para siempre. Porque la crisis no dura para siempre. Porque el dolor no dura para siempre. Porque la situación difícil no dura para siempre. Hay esperanza porque hay una promesa de Dios que dice, yo soy el que te saca del pozo, Daniel. Yo soy el que te saca del pozo y que corona de honra toda tu vida. Yo te rescato, gloria a Dios. Que me maldigan todo lo que quieran. Mi Dios es un Dios que no miente y que cumple sus promesas. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Yo soy el que rescata del hoyo tu vida. Tus amigos pueden decir lo contrario, tus parientes pueden decir lo contrario, tu economía puede decir lo contrario, tu familia puede decir lo contrario, la política puede decir lo contrario, tu esposo, tu esposa pueden decir lo contrario, pero el Señor no miente y sus promesas son sí y amén. Gloria a Dios. Cuando vivimos conforme a la creación de Dios, cuando vivimos conforme a lo profetizado por Dios a través de sus promesas, la palabra de Dios se hace fuerte en nosotros. Y en esta mañana el poder del Espíritu Santo quiere renovar sus promesas sobre tu vida. ¿Será que esta mañana hay quien toma la decisión o que dice, Señor, no voy a vivir más con construcciones propias, voy a aprender a construir, voy a construir sobre tus promesas? La palabra de Dios cuenta en el capítulo 16, 26 de Hechos, que el apóstol Pablo estaba siendo llevado preso a Roma después de esta entrevista con el rey Agripa. Lo mandan preso a Roma para que, además de que va preso a Roma, en definitiva no estaba yendo preso a Roma, sino que Dios le había prometido que iba a ir a Roma a predicar la palabra de Dios. Cuenta la palabra de Dios que en medio del viaje en el barco, puedes leerlo en el capítulo 26, 25 y 26 de Hechos de los Apóstoles, cuenta la palabra de Dios que Pablo tiene
15 días de tormenta en el mar. 15 días. Si yo me da náuseas subir la escalera de un barco, ¿te imaginas 15 días? 15 días, dice la palabra de Dios, que hubo tormentas. Y que todos estaban desesperados, que todos estaban muertos de miedo. Y dice que en medio de la tempestad, el Espíritu Santo se le aparece al apóstol Pablo y le dice, tranquilo, 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 15 días. ¿Cómo tranquilo? Tranquilo, le dice el Espíritu Santo, lo único que se va a romper es el barco, ninguno de ustedes morirá. Pablo va y le dice a los muchachos, muchachos, tengo una buena noticia para decirles. En medio de esta crisis, en medio de esta circunstancia, en medio de este lío, en medio de este camino de muerte, Dios me prometió que no vamos a morir. Pero ¿por qué no estás borracho vos y Dios? Y así fue. Llegaron a Roma, sanos y salvos. El barco, todo roto, pero ellos sanos y salvos. Dios, en medio de la tempestad, tiene buenas noticias para vos. Si construís y crees en sus promesas. Pablo le creyó al Señor su promesa y el Señor le dijo, se va a romper el barco, pero quédate tranquilo, ninguno de ustedes se va a morir, van a llegar todos al puerto, van a llegar todos a Roma y lo que yo te prometí que vas a hacer en Roma, lo vas a hacer porque yo no miento y yo todo lo que digo lo cumplo, gloria a Dios. Así que quiero decirte, amado, amada, en esta mañana, en el nombre de Jesús, no importa la crisis en la que estés, no importa las maldiciones que te hayan lanzado, no importa quién te haya dicho lo peor o lo peor te hayan dicho, no importa. Lo único que sí quiero decirte es que tempestad va a haber, pero en medio de la tempestad, en medio del camino de la muerte, el Señor va a traer buenas noticias para todos y cada uno de nosotros, porque sus promesas son sí y amén para todos aquellos que la creen. Gloria a Dios. Último punto. Edificando en obediencia. Miren, la palabra de Dios dice que hay dos maneras de construir. Una de ellas es con sabiduría y otra con insensatez. Es interesante. La palabra insensato o necio viene de loco. Y viene de alguien que no es que carece de sabiduría, sino que es un insensato, que no usa la sabiduría que tiene. El Señor Jesús cuenta que hubo dos personas que tuvieron el mismo arquitecto, el mismo plano, las mismas herramientas para construir, pero los dos usaron su manera de pensar totalmente diferente. Uno construyó sobre la arena y el otro construyó sobre las promesas de Dios. Como todos conocemos, el que construyó sobre la arena, cuando vino la crisis, ni siquiera buenas noticias tuvo. Se destruyó su casa. El mismo arquitecto era. Los mismos planos. La misma casa. Pero uno tomó la decisión de ser inteligente y el otro de ser un insensato. Si quieres disfrutar de las promesas de Dios, tenemos que obedecer al Señor. Tenemos que construir nuestra vida sobre el fundamento de Jesús. Él es la roca fuerte. Él es la piedra de salvación. En Él no hay condenación. En Él todas las promesas tienen sentido, se cumplen, son verdaderas. Son dos maneras de construir. El plano es el mismo. El arquitecto es el mismo. Nosotros tomamos la decisión. ¿Por qué no construimos sobre promesas? ¿Por qué no te dispones a conocer las promesas de Dios? Y a pararte en esta mañana
sea el drama que tengas, la situación que tengas, la cuestión que tengas, lo que vos estás queriendo que Dios haga en tu vida, yo quiero desafiarte en el nombre de Jesús en esta mañana. Agarrá una promesa, una. Apropiátela y se va a cumplir. De 7.500, una. Dedícate en la semana a estudiar la palabra de Dios y a buscar estas 7.500 promesas de Dios. Están desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Son todas promesas que Dios ha dado para que las usemos, para que las disfrutemos. Como te dije anteriormente, es un shopping de promesas. Lo único que tenemos que hacer es ir y decir, es para mí, es para mí. Pasó con mi vida, pasa con mi vida, pasa con nuestra vida, pasará con tu vida. Señor, gloria a ti, gloria a tu nombre. Señor, gracias, gracias, gracias. Porque con las promesas del Señor podemos poner sobre ellas nuestras tristezas, nuestras angustias. Se va la tristeza, a lo mejor por un tiempo no. Pero la tristeza no te camina la vida, sos vos que caminás arriba de la tristeza, porque tu fortaleza, tu construcción de vida no está en el día, sino que está en la promesa de Dios. En nuestros días de aflicción, en nuestros días de pozo, cuando yo estaba declarando para mi vida en el 15 subsuelo que esto no iba a durar para toda la vida y que Dios me iba a rescatar del hoyo, yo cantaba una canción en el pozo. Y que decía, ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo voy a poder estar triste? ¿Cómo me voy a afligir si el Señor está conmigo? ¿Cómo? ¿Cómo olvidarme de su promesa? Él me prometió que me iba a rescatar. ¿Cómo podré estar triste? Si Él cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de mí? Es lindo cantar esto, adorar al Señor fuera del pozo, fuera del hoyo. Pero adorar a Dios en el hoyo, en el pozo, es muy difícil. Porque mientras cantaba, de arriba decían, no salís más. Pero la promesa decía, yo soy el que te saca del hoyo, el que te fortalece, yo te voy a rescatar. Por eso, ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? Si Jesús es mi consuelo. Quería invitarte que puedas cerrar tus ojos, que puedas inclinar tu rostro, porque el Espíritu Santo esta mañana está trabajando entre nosotros. Y yo sé claramente esta mañana que la gracia y el poder de Dios están actuando entre nosotros, y que hay muchos de ustedes que están desesperanzados, sin promesas, y que están viviendo la vida no recordando las promesas de Dios, con una mente frágil. Yo quería esta mañana, en el nombre de Jesús, como lo hizo Moisés con el pueblo de Israel, como lo hizo el mismo Señor, como lo hizo el rey David cuando le hablaba a su alma, diciéndole: alma, no te olvides ninguno de los beneficios del Señor, no te olvides de las promesas del Señor, que son las que te mantienen vivo, que las que te mantienen viva. Si vos entendés esta mañana que durante todo este tiempo estuviste construyendo sobre temas temporales, sobre proyectos propios, y estás entendiendo de parte de Dios en esta mañana que
Que el Señor te está llamando a construir sobre tus promesas, sobre sus promesas. Que el Señor está llamándote esta mañana claramente a decir: la vida no es lineal, no sos lo que te pasó. Yo tengo para vos promesas. Hace falta que entiendas que me necesitas, que dependes de mí y que voy a cumplir todas esas promesas. Aún aquellos que están esperando que los hijos vuelvan a casa, que hay hijos que se fueron de la casa. Yo quiero decirte esta mañana, papá y mamá, no aflojes, no pierdas la perseverancia, confía en la promesa. Él hará volver a tus hijos a casa.